tengo a alguien más ahí en sala de espera. Ahí vamos agregando. Hoy vamos a hacer, les tomo el presente ahora al comienzo de la clase, así que en el Zoom pongan todo su legajo, apellido y nombre para indicar el presente de la clase de hoy. ¿Qué van preguntando? Y el teórico ya más cerca de falta mucho todavía, más cerca de la fecha, lo vamos a estar, les voy a estar diciendo, ¿sí? Mi intención es tomarla en la facultad, en el laboratorio, pero ya vamos a ver por eso. La dinámica, se las voy a decir más cerca de la fecha. Y normalmente entra en la unidad 1, 2 y 3, que es todo lo que vamos a ir viendo de acá hasta previo a la fecha de junio, ¿sí? Pero normalmente siempre el primer parcial abarca la unidad 1, 2 y 3. Bien, creo que de las preguntas que estaban eran eso, ¿no? O sea, cómo tomaba el teórico, porque como empezaron a poner presente, se me fueron las preguntas. Si algo no quedó respondido, me lo preguntan ahora. Bien, ¿tengo alguien más en sala? No. Vamos entonces a empezar a compartir la presentación propiamente. Ahí está. Bueno. De parcial y de lo que preguntaron, ¿quedó alguna duda de, como todos empezaron a poner presente, las preguntas se me quedaron más lejos? ¿Quedó alguna duda del teórico o de las preguntas generales, ¿no? La dinámica del parcial teórico, falta todavía 2 meses, así que van a estar dadas cerca de la fecha, ¿sí? No se preocupen. Ahí están entrando algunos más. Estoy terminando con la sala de espera, agregando los compañeros, y ya vamos con la clase. Déjenme ubicar esto por aquí. Bueno, a los que recién ingresan les pedí el presente, así que pongan su legajo, apellido y nombre, así ya me queda la toma de la asistencia. Bueno, chicos, vamos a empezar con los que ya estamos, que ya son varios. ¿Qué vamos a estar viendo hoy? Nosotros empezamos en la clase pasada de la unidad 2, los primeros conceptos que tienen que ver con esta primera parte de sistemas de información, ¿sí? Y vimos varios aspectos que hacen a, bueno, una definición completa, entrada, proceso, salido y su retroalimentación, y los tipos de sistemas de información, ¿sí? Hoy vamos a continuar dentro de todo esto que estamos viendo, y ahora vamos a la siguiente diapositiva. Es como que la unidad 2 tiene la presentación de muchos conceptos y de los fundamentos de todo este tema del desarrollo de sistemas informáticos, ¿sí? Entonces, nosotros estamos, que venimos viendo y hacia dónde vamos a estar trabajando en esta clase y en las próximas clases que corresponden a esta unidad. Nosotros hemos aprendido a modelar los procesos de negocio porque van a ser lo que nos van a dar el conocimiento y la comprensión de ese negocio para nuestro trabajo y nuestra carrera y nuestras funciones, desarrollar un sistema de información. Entonces, nos va a permitir poder armar y elaborar una propuesta de un sistema de información que dé soporte, que sirva a esos procesos de negocio. Y ahí es donde es nuestra área de trabajo y nuestro foco de nuestro trabajo y nuestro perfil profesional, vamos a enfocar. Por eso estamos trabajando en todo lo que implica esta definición de un sistema de información. Vamos a también ver el concepto de requerimientos, que lo venimos mencionando, pero lo vamos a ampliar, lo vamos a completar, y le vamos a ver una clasificación, y sobre eso vamos a trabajar, porque los requerimientos son como detectarlos y plantearlos, el disparador para el desarrollo de un sistema de información. Y concretamente hoy vamos a trabajar para poder nosotros desarrollar nuestras actividades. Vamos a tener que comprender qué se entiende por lo que es la ingeniería del software, qué características comprende, los conceptos que están en su definición. Y vamos a trabajar en lo que se llaman los procesos de desarrollo. Vamos a empezar ahora y vamos a continuar en la próxima clase.
por ahora les doy la palabra, ya cuando lo vayamos desarrollando el concepto van a ir comprendiendo más o menos a qué nos referimos. Pero está orientado a cómo vamos a trabajar como equipo y tenemos que tener definido un marco de trabajo, de allí que surge este concepto de proceso de desarrollo. Y después seguiremos, no va a ser justamente en la clase de hoy, pero es todo lo que viene entre la unidad 2 y la unidad 3, vamos a ir aprendiendo distintas herramientas para poder ir modelando el software y todo ese sistema informático, creando otros modelos. Ustedes hasta ahora ya conocen algunos primeros modelos para modelar negocio, y vamos a continuar en el conocimiento, en el aprendizaje y en hacer digamos, desarrollar la habilidad para poder construir otros modelos que van a plantear la solución del sistema informático. ¿Sí? Así que bueno, sobre todo eso vamos a estar trabajando. Hoy vamos a empezar con profundizar en lo que es la ingeniería de software y vamos a empezar con lo que son la denominación de los procesos de desarrollo, qué es, sus características y cuáles existen, y vamos a ir aprendiendo algo de eso. Bien, entonces iniciemos con nuestro primer concepto, ¿sí? ¿Qué es la ingeniería de software? Tenemos, digamos, hay muchas definiciones, vamos a ir trabajando en los conceptos principales. La ingeniería de software va a estar formada por un proceso, déjenme un segundito, que están justo entrando varios más, denme un segundo. Pasa que mientras yo estoy dando la clase, cuando entra alguien en la sala de espera, me aparece un cartel y obviamente, me enfoco en eso y me distrae de lo que estoy hablando. Volvemos. ¿Qué es la ingeniería de software? La ingeniería de software está formada por un proceso, ¿sí? Nosotros cuando hacemos ingeniería de software vamos a usar un conjunto de métodos, de prácticas, de herramientas, de técnicas, y en este proceso de poder desarrollar el sistema de información, vamos a hacer uso de todo este conjunto de elementos que nos va a permitir elaborar un sistema informático o un software de computadoras, que es lo que da la definición, de alta calidad, ¿sí? Entonces, la ingeniería de software es lo que nos va a permitir brindarnos ese conjunto de elementos, métodos, técnicas, prácticas y herramientas que me va a permitir desarrollar un sistema dentro de una serie de actividades que debo desarrollar y siempre enfocando en lograr eso con una buena calidad o con una alta calidad. Dentro de lo que vamos a ir viendo, vamos a ver cuál es la importancia de la ingeniería de software, qué es lo que logramos como producto final, cómo justamente considero estos aspectos de la calidad y cómo me aseguro que eso que voy a desarrollar esté cubriendo estos niveles de calidad que están exigidos y que son necesarios, quiénes van a participar en este proceso de desarrollar el software y en qué paso vamos a ir desarrollando estas actividades, ¿sí? Bien. Por ello, vamos a ir como completando estas características, esta definición. La ingeniería de software, definida por este autor, Fritz Bauer, es el establecimiento y el uso de principios sólidos de la ingeniería para obtener económicamente un software confiable y que funcione de modo eficiente en máquinas reales. Es una definición con unos términos particulares, pero bueno, es válida para lo que queremos definir hoy. Dentro entonces de lo que nosotros vamos a desarrollar como ingeniería de software, si van viendo tienen una serie de objetivos, ¿sí? Dentro de esos objetivos busca mejorar la calidad, aumentar la productividad. En esas tareas que realiza, facilitar el control de esas tareas, de todo lo que es desarrollar un sistema informático, ¿sí? Y por otro lado, facilitar las bases para su construcción, se refiere a ofrecer una serie de pasos organizados para poder lograr un resultado, ¿sí? Y en ese conjunto de todo lo que propone, definir una disciplina para poder garantizar justamente ese desarrollo, esa producción de un sistema y el mantenimiento del mismo, ¿sí? Que están escribiendo... Sí, el que está consultando, ponga su presente, si acaba de ingresar, está bien, no hay problema. Bien.
Completando un poquito, dijimos recién entonces que la ingeniería de software podríamos decir que es una disciplina, ¿sí? Es dentro de lo que nosotros vamos a desarrollar. Esa disciplina nos está ofreciendo o dando un conjunto de métodos, herramientas, técnicas y prácticas, como vimos recién, para que el equipo de profesionales lo utilice y desarrolle estos programas informáticos, ¿sí? El software, concretamente, ¿sí? Y bueno, les voy completando, hay varias definiciones, por eso esta serie de términos de distintos autores, pero que hacen a completar lo que es la ingeniería de software. El autor dice que más que una disciplina o un cuerpo de conocimiento, la ingeniería es un verbo, como que es una palabra en acción, una manera de abordar un problema. Y esta óptica de cómo definirlo está buena. Nosotros, como futuros profesionales de sistemas, lo que tenemos que hacer es, conocemos el negocio. Cuando conocemos ese negocio, detectamos problemas, detectamos de cómo está funcionando, si se puede mejorar, qué necesita, qué requiere. A partir de ahí, definimos los requerimientos y empezamos a actuar. ¿Qué significa? A desarrollar una serie de actividades haciendo uso de una serie de técnicas, de métodos, de herramientas, y empezamos a crear la solución del sistema. Usaremos diagramas, distintos modelos, utilizaremos distintas formas de describir esa solución, y de esa forma, luego de presentar una solución, vamos a programar o codificar todo esto, luego vamos a probar cómo funciona y finalmente vamos a estar dando un producto, un resultado que sería un software a ese cliente, para ese negocio, que le resuelva la situación actual con los problemas y necesidades que tiene, ¿sí? Entonces, todo eso es realizar esta tarea de ingeniería de software, ¿sí? Bien, lo que es la ingeniería de software ofrece una definición de 4 capas, ¿sí? Que son las capas de la ingeniería de software. Es como nos vamos a ir analizando esto. Es como una tecnología multicapa estratificada, ¿sí? Desde el vamos, miren acá en la base. Todo desarrollo de un sistema de información y toda la tarea de hacer ingeniería de software siempre tiene que estar basado desde el comienzo hasta el final en que siempre se haga con calidad. Hay como un compromiso en todo este desarrollo de un sistema en donde no hacemos sistemas mediocres, hacemos sistemas que cumplan con los estándares de calidad. Entonces, dentro de nuestro trabajo, nosotros tenemos que desarrollar un sistema que siempre tenga como objetivo cumplir con los estándares de calidad y lograrlo en su mejor nivel, ¿sí? Bien, la siguiente capa es el proceso. Y acá empezamos con este término. Cuando vimos procesos de negocio, no sé si recuerdan, les dije que después íbamos a usar el mismo término, pero dentro de otro contexto. Es importante que sepan diferenciar. Cuando hablamos de proceso de negocio, la oración completa de negocio es todo lo que hemos visto en las primeras clases, y justamente el proceso es función de cómo esté la oración completa, es en qué contexto y qué definición tiene. Proceso de negocio va a ser visto en toda la gestión de procesos y en el modelado de procesos de negocio. Pero nosotros, acá en nuestra tarea de desarrollo de sistemas, también vamos a usar la palabra proceso y la vamos a empezar a usar hoy y casi la mitad del año. Cuando hablamos de proceso dentro de sistemas informáticos, la definición de un proceso está enfocada en lo que vamos a ver a partir de ahora, y ustedes tienen que siempre tener en claro la palabra proceso dentro de qué contexto está. Si está dentro de ingeniería de software, del desarrollo de un sistema informático, la definición y lo que vamos a ver está en este contexto, entonces lo definen como corresponde. Bien, ¿qué sería un proceso dentro del trabajo nuestro de la ingeniería de software? El proceso nos va a dar un conjunto de actividades, o nos va a dar el marco de trabajo, que va a ayudar al líder del proyecto, al jefe del proyecto, a controlar ese proyecto desde que se inicia todo su desarrollo hasta su final. Entonces, el proceso dentro de la ingeniería de software es justamente el marco de trabajo, el que nos va a organizar con las distintas tareas a realizar por todo el equipo para que ese software se pueda realizar.
¿sí? Y normalmente hay un líder de proyecto, un jefe de proyecto, que va observando el desarrollo justamente de ese proceso. Luego sigue la siguiente capa, que son los métodos. Los métodos está orientado a todas las actividades en cuanto a las técnicas necesarias para la creación de los distintos modelos y de los productos de trabajo, ¿sí? Es toda la dinámica necesaria para poder construir la solución. El proceso es el conjunto de actividades. Y los métodos es concretar con las distintas técnicas la creación de los distintos modelos que van a soportar ese sistema informático que se está proponiendo. Y completando la capa superior, las herramientas, y estas capas y estas definiciones están dentro de lo que es el concepto de ingeniería de software. Se van a proponer herramientas, que esas herramientas van a tener un soporte automático o semiautomático para poder crear los distintos modelos. Acá una presentación general, ahora vamos a ir a las siguientes diapositivas y vamos a desglosar un poquito más esto, ¿sí? Bien. Vamos a la base de la capa de la ingeniería de software. El enfoque de calidad está orientado a que todo desarrollo de un sistema informático tiene que tener como foco el siempre realizarlo con la mejor calidad posible. Entonces, los cimientos que van a conformar la ingeniería de software están orientados siempre a la calidad. Todo sistema que desarrollemos debemos enfocarnos en el concepto de lograrlo con calidad, ¿sí? Ustedes el concepto de calidad, supongo que lo han ido escuchando, hay distintas normas, como son las normas ISO, ustedes entiendo que han escuchado al respecto. ¿Qué son lo que proponen? Las normas ISO proponen una serie de aspectos y características, y en función de evaluar un sistema, un negocio, cómo cumplen con esas características y esos rangos y esos valores mínimos, pueden sacar como un resultado diciendo, si logra este ítem y este ítem, este sistema está hecho con calidad. Entonces, certifica un nivel de calidad y está logrado. Si eso que se analiza no logra cumplir con los estándares, ese producto, ese servicio, ese sistema, no estaría hecho con los niveles mínimos de calidad exigidos. Entonces, desde allí es que orientamos que todo sistema que vamos a desarrollar tiene que tener como objetivo el lograr la calidad y que se desarrolle con el mejor nivel de calidad, ¿sí? Ok. Siguiendo en la siguiente capa, lo que es el proceso, recién les decía que el proceso es como un conjunto de actividades o un marco de trabajo, ¿sí? Nosotros cuando vamos a desarrollar sistemas, sí o sí tenemos que estar organizados como equipo para poder tener todas las actividades que vamos a desarrollar con un tiempo, con una claridad de qué función ejecuta cada uno y con qué recursos a realizar. Entonces el proceso me va a definir ese marco de trabajo, determinando las distintas actividades que se pueden desarrollar, y ese marco es genérico para los distintos proyectos de software, ¿sí? Independiente del tamaño y complejidad. Entonces, el marco de trabajo me va a estar estableciendo un conjunto de actividades, ¿sí? Esas actividades se van a desglosar en un detalle de tareas, y esas tareas van a ir teniendo tiempos, y vamos a ir marcando hitos, ¿sí? Si ustedes han escuchado, y si no, se los comento, los hitos, normalmente yo tengo el desarrollo de un sistema, en donde tengo un gran tiempo de desarrollo del mismo. Pero ese sistema no se entrega cuando se termina todo completo, sino que se va haciendo en partes. Cada conjunto de tareas y actividades que se resuelven y atienden a un conjunto de necesidades, va a marcar un hito. Yo con eso voy a hacer una entrega al cliente y voy a hacer entregas parciales, y el sistema va creciendo en el desarrollo del mismo, pero estableciendo como una serie de conjunto de tareas realizadas
y el cliente va viendo un conjunto de funciones del sistema que él necesita, y va a ir creciendo conforme el conjunto de hitos que vamos a ir teniendo hasta que terminemos el sistema. ¿Sí? Profe, una Sí. pregunta. ¿Por qué no se entrega el sistema completo y se va entregando por hitos o entregas? O sea, Normalmente un sistema lleva mucho tiempo de desarrollarlo completo, estamos hablando de término de un sistema de una dimensión, tamaño medio, ¿sí? Entonces, vos tal vez para desarrollar ese sistema completo con todo, necesitas un año. Entonces, el cliente, si vos tomás la necesidad del comienzo y recién al final de año, vos le das el resultado, es, por un lado, es mucho el tiempo que va a esperar, pierde un poco el interés del cliente, no le resuelve rápidamente los problemas, entonces se busca un proceso en donde por parte se va avanzando, y esas partes que se va avanzando el cliente va teniendo parte del producto final o parte del sistema, y también va utilizándolo y va viendo lo que necesita, va mejorando, va ajustando a aquello que necesita. Entonces, con la experiencia y dentro de lo que van a ir conociendo al final de la clase de hoy y para la clase que viene, esta cuestión de darle todo cuando está todo terminado, que era la forma tradicional en cómo se hacían los sistemas, no resultaba óptimo, ¿sí? Entonces, de allí es que el proceso y la forma de trabajar se fue mejorando, estableciendo estos hitos, o también en algunas de las metodologías se llaman los release, que cada cierto conjunto de funciones se hace una entrega al cliente, y luego el sistema en conjunto, completo, va creciendo pero por partes. Y el cliente va teniendo partes de ese sistema, ¿sí? Esa es como la dinámica que se trabaja en el desarrollo de software, ¿sí? y profe, otra pregunta. ¿Existe un estilo de jerarquía marcada en los hitos o es según el caso del cliente qué parte del sistema se le va a entregar? Según el caso del cliente. O sea, con este proceso hay una gestión de decir, supónganse, el sistema tiene 50 funciones que va a ejecutar. Entonces, y se define entre quien lidera el proyecto y con el cliente, y entonces se define, suponte, estas primeras 15 funciones, si el sistema fuera un sistema completo de comercialización, compras y ventas. Bueno, estas primeras 15 funciones que hacen en la toma del pedido y en los datos del cliente van a ser un primer hito, y en los 2 primeros meses se va a tener este primer módulo o subsistema. Luego tomaremos las otras 20 funciones que hacen a la compra y la gestión de proveedores, y de esa forma uno va estableciéndolo. Entonces, el equipo se organiza justamente en las distintas actividades que va a realizar, por eso el proceso organiza justamente esas actividades y define cómo vamos a ir trabajando. Bien. Completando un poquito más dentro del proceso, hay una serie de aspectos a completar. Normalmente ese proceso, y ahí completando también un poquito lo que preguntaba María Paz, al definir un proceso nosotros vamos a estar definiendo qué se va a hacer, cuándo lo vamos a hacer y cómo vamos a lograr, ¿sí? Por eso el proceso es fundamental. No podemos desarrollar un sistema si no estamos organizados con un proceso que nos guíe, ¿sí? Porque si no, el trabajo no está óptimo, el equipo trabaja desorganizado y el resultado no sería el apropiado. Y tampoco se obtendría algo como resultado de calidad, ¿sí? Dentro de eso que establece van a indicar los métodos que se van a utilizar, las distintas técnicas, los productos que vamos a obtener como resultado. Se establecen los fundamentos que hacen el proceso. O sea, por ahora les voy dando todo general, de a poquito vamos a ir ahondando y van a entender un poquito más. O sea, nosotros podemos desarrollar sistemas, en el mercado hay distintas corrientes, entonces, cuando uno va a ejecutar, va a desarrollar un sistema, define el proceso. Entonces se va a establecer con qué fundamentos, con qué paradigmas van a trabajar, y con qué justamente planteos de los fundamentos conceptuales que hacen a ese proceso con esa secuencia de pasos, ¿sí? Y la idea que en esta definición es asegurar que se logre un desarrollo con calidad, y a la vez ir preparando el sistema para los cambios de manera apropiada, ¿sí? Eso porque cuando uno desarrolla un sistema, no es que el cliente al comienzo tiene todo clarito, y a la vez lo que yo propongo al comienzo
nunca más cambia y es algo estricto, sino que mientras se va desarrollando el sistema, los detalles se van ajustando y el cliente a la vez se va dando cuenta de algunas cosas y pueden venir algunos pedidos diferentes de lo que inicialmente él tenía como idea, ¿sí? Entonces, este proceso también debe poder administrar ese cambio de manera apropiada, ¿sí? Y a la vez el proceso forma la base para el control de gestión de los proyectos. Esto que les decía, que hay un líder de proyecto que va primero a definir con el equipo qué actividades desarrollar y luego va a ir controlando que eso se vaya ejecutando conforme a lo definido, ¿sí? Es la forma de mantener organizado el trabajo en equipo. Bien. Luego sigue la capa de métodos, ¿sí? Los métodos lo que van a indicar es cómo construir técnicamente un sistema, ¿sí? O sea, concretamente, el proceso me dice qué actividades y los métodos me dicen qué modelos creo, qué paradigma utilizo y de esos fundamentos qué tengo que describir, qué forma tienen todo esto que voy a modelar, ¿sí? Las tareas o lo que comprende este concepto de la capa de métodos es poder hacer todo lo que es la planificación, estimación de proyectos, la comunicación con el cliente, detectar los requisitos y analizarlos, crear los distintos modelos de diseño, programar o construir los programas propiamente y probar aquello que se ha programado y luego realizar el mantenimiento, ¿sí? Van a depender de un conjunto de principios básicos, esto que les decía yo, los fundamentos, que gobiernan cada área de la tecnología e incluyen distintas actividades de modelado y otras técnicas descriptivas. Como para ir bajando esto, si ustedes proponen un sistema que va a ser web, desde el vamos van a tener una serie de tecnologías para crear esos modelos, van a tener que ver qué lenguajes de programación van a permitir crear estos modelos de la solución del sistema, en qué paradigma trabajan, si con el paradigma orientado a objetos o bajo qué fundamentos, todo eso me va a definir cómo yo desarrollo la propuesta del sistema para que esto se pueda implementar, ¿sí? Bien. Y completando la última capa, el concepto de herramientas dentro de este contexto de las capas de ingeniería de software está orientado a definir qué son las herramientas que se ofrecen que dan como un soporte automático o semiautomático para el proceso y los métodos. Hay un término que se llama las herramientas CASE, que significa ingeniería de software asistido por computadora, que justamente son todos los software que existen actualmente para poder crear los modelos. Concretamente, para que ustedes eso entiendan, en modelado de negocio, por ejemplo, nosotros les mostramos, ustedes están aprendiendo a usar el Visage. El Visage es un software que comprende y permite crear modelos para modelar los procesos de negocio. Bueno, bajo el mismo concepto para sistemas informáticos vamos a tener una serie de software que nos permiten crear los modelos y que comprenden la notación, la simbología para esos modelos. Todavía hasta el momento ustedes no conocen qué software ni qué modelo podemos crear, pero cuando vayamos avanzando van a aparecer una serie de diagramas, uno se llama, por ejemplo, diagrama de clases. Y hay distintos software que permiten ese modelado y que comprenden los fundamentos y ofrecen una notación para poder crear los modelos que soportan todo lo que se ha desarrollado como la propuesta de sistema informático, ¿sí? Y nos van a permitir los distintos software o las distintas herramientas CASE, crear modelos para la parte de la presentación de la solución de análisis, para modelar requerimientos, para modelar base de datos, para modelar aspectos de diseño, ¿sí? Entonces, en función de eso estamos refiriendo este concepto. Las herramientas en la capa de ingeniería de software está orientado al software que nos provee los distintos elementos para poder hacer la representación de estos modelos en forma automática o semiautomática, ¿sí? Esto porque el apoyo automático o semiautomático, porque hay distintas herramientas con algunas muy avanzadas que a veces llegan hasta generar código en función de la creación de un modelo, y otras herramientas que
solo interpretan la notación y hacen la consistencia entre los distintos modelos, pero esos semiautomáticos necesitan lo mismo, la intervención de algunas definiciones de parte del profesional que está creando ese modelo, ¿no? Bien. Bueno, esto sería como la presentación más bien teórica de lo que la ingeniería de software es y lo que propone dentro de sus capas, ¿sí? Como para dar una noción de lo que vamos a considerar. Dentro también de la ingeniería de software tenemos una definición o un concepto que se llama las 4P, ¿sí? Las 4P está orientado a que para todo desarrollo de software nosotros vamos a necesitar considerar personas, proceso, producto y proyecto. A medida que recién les he ido contando las distintas definiciones de estos términos se han ido usando. Proceso de vamos en una capa, les he hablado de producto, les he hablado de proyecto, y las personas que estaban siempre involucradas. Entonces, es como que estos 4 términos también hacen a una definición de lo que intervienen para el desarrollo de software, ¿sí? Todo desarrollo de software siempre van a estar de alguna forma interviniendo personas. Distintos roles y distintos intervinientes en función del tipo de sistema. Cuando hablamos de personas, estamos involucrando a todos los que participan de alguna forma en el proyecto. Desde el vamos, todo el equipo de profesionales, analistas, diseñadores, arquitectos, ahí estamos hablando de arquitectos dentro de lo que es sistemas, ¿no? Desarrolladores, ingenieros de prueba, y todo el personal de gestión, o todos los líderes de proyecto, o todo aquel que dirige el proyecto. Eso es parte del equipo de sistemas. Y por otro lado, también como personas dentro del trabajo de ingeniería de software, están los involucrados, que son los usuarios, nuestros futuros, digamos, usuarios finales, que van a hacer uso del sistema, los clientes de ese negocio, todos los que participan allí, y otros interesados que están involucrados en, de alguna forma afectados por el sistema que se va a desarrollar, ¿sí? Cuando nosotros hagamos todo este proceso de ingeniería de software, en alguna parte de esta definición de la propuesta del sistema, tenemos que tener claramente cuáles son las personas que intervienen en todo este desarrollo del sistema, ¿sí? En cuanto al equipo de profesionales, tiene que estar claro quiénes van a desarrollar, porque luego, en función de las personas que intervienen, de las tareas que les toque desarrollar, será cómo se van a organizar para llevar a cabo las mismas. Y de parte del cliente también hay que saber, porque es con quien nosotros vamos a ir haciendo el relevamiento, la búsqueda de información, el futuro usuario que tendremos que irle mostrando, las pantallas que vamos diseñando, y veremos si lo que estamos proponiendo va acorde a lo que está necesitando. Entonces hay todo un trabajo de todas las personas involucradas en el desarrollo de un sistema, ¿sí? Bueno, un poquito acá en este segundo párrafo tienen esto que les contaba en cómo participan en ese desarrollo de software. Durante todo el ciclo de vida, de parte del cliente va a recibir un sistema, y a la vez son quienes, habrá algunos interesados que son los que financian el desarrollo de este sistema, ¿sí? Y de parte del equipo de profesionales hay una planificación que tienen que hacer del mismo, hay una gestión de ir controlando lo que se propone y cómo se avanza, y hay todo un control de las tareas que desarrolla cada uno, ¿sí? Bien, entonces las personas es uno de los ejes principales que participan en este desarrollo de un sistema y en el proceso de ingeniería de software. Luego hemos hablado bastante de proyecto. Cuando nosotros vamos a desarrollar un sistema, la palabra proyecto está involucrada sí o sí. ¿Qué es un proyecto o qué entendemos por proyecto? Siempre estamos dentro de proyectos dentro de la ingeniería de software, ¿no? O del proceso de sistema de desarrollo de sistemas. El proyecto es un elemento organizativo, ¿sí? Justamente, recién les decía, hay alguien que va a ser lo que se llama siempre el líder del proyecto, el que dirige el proyecto, el jefe del proyecto, que va justamente a organizar el equipo, y por otro lado va a controlar y va a gestionar el desarrollo completo del software, ¿sí? Este proyecto justamente va a establecer en qué tiempo se va a realizar algo, bajo qué fechas y
también está definiendo bajo qué presupuesto, y luego va observando, en función de cómo trabaja el equipo, si las fechas se van cumpliendo, y haciendo también las entregas acordadas con el cliente, y de alguna forma justamente gestiona todo el desarrollo del sistema. Eso es el concepto de proyecto, ¿sí? Seguimos con las 4P, teníamos personas, tenemos proyecto, ahora tenemos producto. El término producto también lo estuvimos comentando al comienzo, que se va a entender por producto, ¿sí? Y acá también, bien, producto dentro de sistemas informáticos o de ingeniería de software. No es el producto el negocio. Por eso es importante que los términos que vamos viendo, la denominación y la definición, siempre estén ubicados en qué contexto. Si yo hablo cuál es el producto de un proceso de negocio, van a tener una definición porque el contexto es procesos de negocio. Si yo hablo producto dentro de la ingeniería de software o del desarrollo de un sistema informático, vamos a tener esta otra definición, ¿sí? ¿Qué sería entonces un producto? El producto, en lo que es ingeniería de software, es el sistema que estamos creando y todos los modelos y la documentación que describe esa solución de sistema. También se lo llama al producto como artefactos, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a ir desarrollando sistemas, y a medida que vamos desarrollando el sistema, vamos a ir obteniendo, vamos a ir creando modelos, diagramas, vamos a ir describiendo aspectos de la solución, vamos a ir programando. Entonces, todo eso van a ser los productos como resultado de hacer el trabajo del proceso de ingeniería, ¿sí? Y dentro de este desarrollo tenemos, por ejemplo, cuando el sistema está programado, todo ese código fuente es lo que tienen ahí. Todos los ejecutables también. Todo lo que significa hacer la prueba, hay documentación de las pruebas realizadas en un sistema, eso también es un artefacto. Entonces, si van viendo, no solamente es el producto, el software, el sistema funcionando, sino que es todo lo que acompaña a la definición de ese sistema, ¿sí? Entonces, modelos, de otros diagramas, la documentación, descripciones y demás. Y también como producto lo pueden encontrar en alguna bibliografía como artefactos. Ahí leo lo que están escribiendo en el chat. Al considerar que el proyecto es una versión del producto, se puede decir entonces que se puede dividir el producto en múltiples proyectos que representan distintas etapas del desarrollo y la unión de estos genera el producto final. No. Se ha confundido un poquito ahí los conceptos. El proyecto es uno, y el proyecto es desde el primer detección, inicia el proyecto desde que se detecta esa necesidad del cliente hasta que se desarrolla todo el sistema y se termina instalando ese sistema en el conjunto de equipamiento que tiene el cliente, o si es entorno web, en la disponibilidad que los dispositivos que correspondan, si es mobile, en lo que corresponde, pero el proyecto empieza desde el primer necesidad que se detecta, y ese elemento organizativo va continuando con todo, hasta que se termine. En esa organización, ¿sí? En qué tiempo se va a hacer, que es todo el proyecto, con qué presupuesto, y ir controlando el avance, el equipo de sistemas va a ir trabajando. En ese trabajo que tiene el equipo de sistemas va a ir logrando desarrollar productos, artefactos. O sea, el producto final es uno solo también, el sistema es uno, pero se va construyendo por partes. Los modelos que sustentan toda esa propuesta también es uno en el resultado final, que tal vez se va modelando y va creciendo por partes, ¿sí? Pero no confundan eso. O sea, lo que dividen ustedes es partes del sistema para ir logrando una entrega parcial de ese sistema, y el mismo va a ir creciendo con las distintas entregas parciales. Pero el sistema es uno, el proyecto es uno, y el producto, como producto o productos, es el conjunto de todos estos artefactos que les acabo de mencionar, ¿sí? Exacto, ahí sí, en la segunda parte, Emilio, es así como sería lo correcto la interpretación de esto. Bien. Bueno, estábamos en las 4P,
nos falta la cuarta, que también un poco ya la vimos antes y que la retomamos dentro de las capas, porque no estamos hablando de cosas diferentes, sino que es como distintas vistas de lo conceptual que hacen los fundamentos de ingeniería de software, ¿sí? Entonces, dentro de las 4P me faltaba la de proceso, y acá ya le vamos dando una definición dentro de este contexto, que es el conjunto completo de actividades necesarias para transformar los requisitos de un usuario en un sistema de software, ¿sí? Entonces, ese marco de trabajo, cuando vimos antes en las capas de software, no es otro concepto, es el mismo. Lo que estamos definiéndolo es con un conjunto de palabras que lo enmarca, ¿sí? Pero dentro de la ingeniería de software, el concepto de proceso es uno. Es ese conjunto completo de actividades que me va a permitir a mí, como profesional de sistemas, estar transformando los requisitos de un usuario en un sistema de software, y el equipo trabaja en eso. Normalmente el proceso, y van a ver bibliografía, y a partir de ahora lo vamos trabajando con esta forma, se llama proceso de desarrollo de software. En esa oración está definida esta definición, ¿sí? ¿Qué es concretamente entonces este proceso, o este proceso de desarrollo de software? Me va a dar ese conjunto completo de actividades, me va a dar todos los pasos que yo tengo que ejecutar, están definidos, están claros, es como un mapa de carreteras, miren cómo lo dice ahí, es un mapa de carreteras que me va a permitir justamente a mí y al equipo de sistemas lograr el resultado, obtener el producto que dé solución a los problemas del cliente, en el tiempo establecido, que para eso está el proyecto que me ha establecido el tiempo, y siempre el desarrollo lo tengo que hacer logrando o buscando la mejor o la máxima calidad, ¿sí? Entonces, ese mapa que me va a ir guiando es lo que llamamos el proceso de software o el proceso de desarrollo de software, ¿sí? Esto es, después de tantos conceptos, para que ustedes lo vean claramente. Van como equipo, son un grupo de personas, profesionales del sistema, y tienen que empezar a trabajar en un sistema. Tienen contacto con un cliente y detectan una necesidad. Para eso, ¿qué hicieron inicialmente? Hacen todo un análisis de los procesos de negocio para conocer cómo funciona y cuál es su problema. Y a partir de ahí empieza nuestro trabajo de sistema de información. Nosotros vamos a proponer un sistema para poder desarrollar. Esa propuesta tiene que estar organizada de una forma en que tengamos el proyecto, qué tiempo va a llevar, hacia dónde vamos y el equipo cómo se va a organizar. Entonces vamos definiendo la propuesta, el proceso de desarrollo, o sea, cuáles van a ser las actividades que vamos a desarrollar. Esto sobre el final de la clase hoy van a ir viendo por qué hablamos de cuáles actividades. En el mercado hay como dos corrientes, entonces tenemos que definirnos, bueno, el equipo va a trabajar con este conjunto de actividades o con este otro conjunto de actividades. Entonces se organiza. De esa forma ya tiene como el mapa de la ruta, o tiene el camino en donde vamos a empezar por esto, vamos a desarrollar esto, vamos a seguir con esto. Y de esa forma se optimiza el trabajo del equipo, ¿sí? Bien. Completando un poquito esto, integrando las 4P, que también un poco les contaba recién, cuando van a desarrollar un sistema tenemos que tener como la meta, y el proyecto me va a permitir organizar. Ese proyecto va a estar justamente pautando o definiendo los productos que voy a tener que construir, ¿sí? Entonces, el sistema deseado, el sistema que estoy proponiendo y que resuelva esos problemas, va a estar constituido por un conjunto de estos productos finales, ¿sí? Estas partes que yo les decía, las entregas parciales que vamos haciendo. Y siempre recuerden que esos productos, el código fuente y los ejecutables y la documentación, ¿sí? Por eso el código fuente es un producto, la documentación con todos los modelos es otro producto, pero estamos hablando del resultado del desarrollo de ese sistema, ¿sí? Para nosotros poder tener el logro y la construcción y lograr esos productos, necesitamos un proceso, aquello que nos guía, nos define el conjunto de tareas para poder desarrollar, ¿sí? Y dentro de todo este desarrollo, las personas van a ser el elemento fundamental en el desarrollo de los mismos.
las personas van a ejecutar las actividades que propone el proceso, van a lograr como resultado el producto, justamente en función del resultado de ejecutar esas actividades, y en ese trabajo van a estar guiados por lo que es el proyecto que los va organizando y logrando llegar en términos, es el acordado con el cliente, y con la mejor calidad. ¿Sí? ¿Qué dice Ignacio? ¿Existen técnicas convencionales hoy en el día para hacer ese mapa de carreteras? Sí. Y eso será en el próximo capítulo. Es lo que vamos a ir desarrollando en la clase de hoy. Hoy van a estar como planteados los primeros conceptos, y en la clase que viene vamos a seguir trabajando, y les voy a dar de las metodologías actuales que están, que sería este mapa de carreteras que se usan más en el mercado, y una la vamos a desarrollar en detalle este año, la otra vamos solamente a plantear generalidades, y en otra materia van a ver el otro detalle, ¿sí? Sí, o sea, las dos, como van preguntando, bueno, les voy diciendo, o sea, en general, las dos metodologías que en el mercado más se están utilizando, por un lado es el proceso unificado de desarrollo, y por otro lado son las metodologías ágiles. Y dentro de metodologías ágiles, una es Scrum, ¿sí? Pero primero tenemos que irles planteando modelos clásicos y los distintos modelos de proceso que existen para el desarrollo del sistema, y luego vamos a ir conociendo en profundidad uno, que es lo que está en la materia nuestra de este año, que es el proceso unificado de desarrollo. Y ágiles está dentro de los contenidos de esta materia, es una presentación general, y luego en otra materia que creo que es ingeniería de software, que es en cuarto año, tiene el desarrollo de ágiles, ¿sí? Está distribuido de esa forma en los contenidos. La idea es que entre lo que van viendo en análisis de sistemas, en diseño de sistemas, y también van a ver en cuarto ingeniería de software y administración de recursos, cuando llegan a quinto para proyecto final y desarrollar, digamos, ustedes su trabajo de tesis, tienen todo el panorama de lo que en el momento actual se utiliza en el mercado. Y después, bueno, utilizarán la metodología acorde a lo que ustedes quieran, digamos, realizar. Normalmente, miren, yo estoy en proyecto final, en quinto año, a la mañana en un curso, y de todos los grupos que desarrollan ahí, este año de los grupos que tenemos, todos eligieron Scrum. El año pasado, de varios grupos que teníamos, uno eligió el proceso unificado y los otros Scrum, ¿sí? La tendencia actual es, ahora la mayoría está como queriendo utilizar las metodologías ágiles y Scrum en particular. Profe, Pero ustedes, sí. Una pregunta, ¿la tesis a qué va orientada? ¿Más a la ingeniería de software o la ingeniería de sistema? Porque la ingeniería en sistema abarca un poco más que la ingeniería en software, ¿o no? Pero es todo, o sea, la ingeniería de software, la ingeniería en sistemas abarca la ingeniería, o sea, cuando ustedes llegan a hacer la tesis tienen que no solamente desarrollar un producto real con una necesidad real, sino también hacer la gestión del proyecto, que significa estimarlo en tiempos, definirlo con los riesgos, con todo lo que significa cuando vean todo el desarrollo completo, ¿sí? Entonces la ingeniería de software es toda nuestra tarea que vamos a desarrollar, y la ingeniería de sistemas está incluyendo hacer ingeniería de software con alta calidad, con el desarrollo concreto y completo, ¿sí? Y con la gestión del proyecto. Gracias. Bien. Eso era como para contarles, digamos, dentro de los contenidos, así está definido el programa. Entonces, en forma general, en esta materia corresponde a que conozcan procesos unificados y ágiles con los términos generales. Y dentro del contenido de esta materia, el desarrollo específico del proceso unificado, que en diseño de sistemas en tercero van a continuar viendo eso, y luego están las otras materias en cuarto para que vean lo que es ágiles con mayor detalle. Entonces, de esa forma ustedes conocen todo el panorama, y luego cuando llegan a quinto, utilizan aquel que resuelva mejor y que sirva mejor para el desarrollo del sistema. O tal vez cuando lleguen a quinto puede llegar a cambiar. Cuando yo cursé, que hace mucho, por ejemplo, cuando cursé esta materia en segundo año, que antes se llamaba Sistema de Información 1, me enseñaron una metodología. Y cuando yo llegué antes, cuando hacía la carrera, en 6 años, cuando llegué para hacer la tesis, nuestra carrera van cambiando
se avanza mucho en tecnología, en software y demás, había una nueva corriente con una mejor forma de trabajar, y entonces el grupo de tesis definimos usar ese, ¿sí? Justamente, pero ustedes tienen la base de lo que propone. Con eso les es suficiente para luego tener el criterio de cuál utilizar en el momento de desarrollar un sistema. Bueno, vamos a continuar un poquito más, estaba viendo la hora, ya hacemos un tocas un cortecito, me falta la segunda parte de la clase. Profe, De me todo queda esto una que duda. vimos. Sí, ¿Me escucha bien? sí, Florencia. Usted dijo que el proyecto es uno solo. ¿Y puede ser que Sí. dijo que el producto también es uno solo o no? Vos podés usar el producto final es uno solo, que es el desarrollo completo que cumpla, pero si vos vas a ver, el producto final está formado por distintas cosas. Uno es el código fuente, el código ejecutable, o sea, el sistema y la aplicación, otros los documentos. ¿Esos serían los artefactos? Esos son los artefactos o los productos, vos podés llamarlos, o sea, Ah, bien, artefactos y bien. productos es sinónimo, utilizado en lo que Perfecto. es sistemas informáticos y ingeniería de software. Y por eso depende cómo lo expreses, el producto final formado por código fuente y documentos, o los productos finales formados por código fuente y la documentación. Entonces, lo importante es que no los confunda eso, estamos hablando del desarrollo de ese sistema y su resultado. Y su resultado está conformado por eso, ¿sí? Y el proyecto sí es uno, eso que no quede dudas. El proyecto es todo lo que voy a desarrollar de ese sistema, de su inicio hasta su fin, ¿sí? Bien. Entonces me quedo con el término, como les decía, del proceso, porque a partir de ahora vamos a ver una serie de aspectos que tienen que ver con el proceso. El proceso de desarrollo de software, si retomamos la definición, porque no es otra, va a establecer el marco de trabajo común del proceso, define el número de actividades que son aplicables a todos los proyectos de software. Esto lo que está diciendo es, ese es un marco de trabajo genérico, ¿sí? Luego nosotros, cuando vamos trabajando, lo vamos haciendo las adaptaciones reales para ese caso. Pero el proceso de desarrollo de software propone un marco de trabajo o conjunto de actividades genéricas que sirve para todo proyecto de software, ¿sí? Es por ello, ¿sí?, que entonces, ustedes cuando deban desarrollar un sistema, deben tener la definición de qué proceso de desarrollo de software van a utilizar. De esa forma van a estar establecidas todas las actividades necesarias para poder detectar las necesidades, los requerimientos, lo que solicita el cliente, los problemas, ejecutar todas las actividades necesarias para poder desarrollar ese producto y obtener como resultado ese software con la documentación, ese producto o esos artefactos que cubran esas necesidades, ¿sí? Bien. ¿El código fuente se tiene que entregar siempre? No, normalmente siempre entregamos, o sea, ustedes tienen en general en sistemas la protección del código fuente, pero todo depende del nivel de dependencia que tengas con ese negocio, con esa organización, ¿sí? Uno puede desarrollar sistemas, pero puede ser alguien externo, puede formar parte de ese negocio y que existe un área de sistema. Entonces el código fuente está disponible en ese equipo de profesionales o en esa área, ¿sí? Si a vos te contratan, lo que vos entregás es, todo depende del acuerdo que hagas con el cliente, y podés entregar el código fuente o no, o solamente todo lo que es el aplicativo, ¿sí? Entonces, todo eso hace a la gestión del proyecto, a la definición de lo que vas a entregar, ¿sí? Bien. Creo que el cortecito está. Termino un par de diapositivas más y hacemos un corte porque después me viene la segunda parte del tema de desarrollo. Nuestra tarea de desarrollar sistemas, justamente dijimos que se basa también en un proyecto que nos organiza todas esas tareas a realizar. Lo que nosotros vamos a trabajar este año es todo aquello referido a lo que es el proceso propiamente, ¿sí? Pero nunca debemos perder de vista que todo proceso y nuestro desarrollo de sistema está dentro de toda una gestión de proyectos. Entonces hay una serie de actividades que hacen a ese control y ese camino organizativo de cómo desarrollamos el sistema,
que comprende una serie de actividades, ¿sí? Y que en la bibliografía lo van a encontrar también como actividades sombrillas o actividad de protección, que son, digamos, independientes de cualquier actividad de los marcos de trabajo, ¿sí? Y acompañan durante todo el proceso. Y a la vez, estas actividades justamente tratan de garantizar el desarrollo de ese software con calidad, ¿sí? ¿Por qué me refiero a esto? O sea, hay una serie de actividades que corresponden a proyectos, a la gestión de proyectos. Y justamente esos contenidos los van a terminar también de ver en ingeniería de software y en proyectos finales. O sea, ingeniería de software de cuarto y proyecto final que es de quinto. Hay una serie de contenidos que hace a la gestión del proyecto propiamente, ¿sí? La idea es que conozcan en forma general a qué refiere, pero sepan que nosotros este año nos enfocamos en el proceso y análisis de sistema trabaja en el proceso de sistema, ¿sí? Lo que va a permitir la gestión de proyectos es una serie de actividades que van a permitir, primero que nada, el seguimiento y control del proyecto de software, ¿sí? Y dentro de todo lo que hace la gestión de proyectos va a haber una gestión del riesgo, esto lo tienen acá, un control de cómo se está desarrollando para asegurar que sea desarrollado con calidad, ¿sí? Hay toda una, lo que se llama la gestión de la configuración del software, todo eso lo van a ver en materias justamente de cuarto y quinto. Hay una serie de definiciones de cómo se versiona todos los archivos, cómo se van a administrar los repositorios para guardar el código fuente. Bueno, hay una serie de definiciones, eso hace la gestión de proyectos, ¿sí? Eso mismo va también a realizar una serie de mediciones para controlar. Yo inicio el proyecto, tengo como un plan y tengo tiempos y a la vez un presupuesto. Entonces, conforme se van desarrollando las actividades, tengo que ir controlando como gestor de proyecto de que se cumplan los tiempos, de que el presupuesto va conforme a las tareas que se van realizando, de que llegue a tiempo, de que lo haga con calidad, y bueno, todo eso hacia la gestión de proyectos, ¿sí? Bien. Y lo que vamos a nosotros a continuar, y ahora hacemos un cortecito, nos vamos a concentrar, como le digo, en el proceso de desarrollo, las distintas formas que hay de modelar la actividad genérica y las distintas formas de poder llevar a cabo ese conjunto de actividades. ¿Qué hora es? Tengo 11:30, volvemos en 10 minutos, ¿sí? Hacemos un descansito y vamos a la segunda parte. Un poco para anticiparles, o sea, toda esta clase, la que viene, tiene muchos conceptos, mucha presentación de teoría, de formas de desarrollar sistemas, así que bueno. Ahora despéjense un poquito y seguimos con todo esto, pero por ahí es medio pesadito, tanto teórico. Listo, nos vemos en 10. Vamos a descansar un ratito. Nuestro trabajo de desarrollo de software. Bien. Dentro de lo que es... ¿Están por ahí? ¿Sí? ¿Seguimos? Sí, profe. ¿Estamos? Bien, vamos. Digamos, hay una serie de actividades que propone el proceso de desarrollo y que con el tiempo se fueron como formalizando. ¿Eso por qué? Porque que el equipo de trabajo se tiene que organizar para lograr poder trabajar en forma ordenada y con buenos resultados es necesario. Eso ocurre en cualquier contexto, sistema informático o desarrollo de cualquier tarea, ¿sí? Y en función de justamente esa problemática, es un poco lo que da la base de cómo surgieron los distintos modelos, los distintos procesos de desarrollo que se pueden llevar a tener en cuenta, digamos, ¿sí? Entonces, en lo que es ingeniería de software y el desarrollo del software, la dificultad principal que nosotros vamos enfrentando como analistas, desarrolladores, profesionales de sistemas, es coordinar eficientemente nuestro trabajo, ¿sí? Porque hay mucha diversidad de funciones. Nosotros tenemos, digamos, hay un trabajo de, primero, captar necesidades del cliente y crear modelos, que son modelos, se llaman conceptuales. Luego hay todo un trabajo de analizar la arquitectura, los entornos, donde va a funcionar todo eso, y realizar la programación propiamente. Luego viene una tarea de probar el sistema, instalar todo en el cliente. Entonces eso nos da una gran diversidad de funciones. Y
el equipo, si no trabaja en forma organizada, no logra los resultados esperados en el tiempo esperado. De allí que, justamente, eso sería como la problemática que presenta nuestro trabajo, nuestro proceso de desarrollo, nuestra actividad, y surge entonces una necesidad de que el equipo trabaje bajo un mapa de carreteras, como justamente antes les presenté, bajo un lineamiento que conduzca esa actividad, ¿sí? Entonces de allí que surgieron distintos modelos de proceso de desarrollo, y de allí que están establecidos los propósitos de todo proceso de desarrollo, ¿sí? La idea es que necesitamos tener una guía para ordenar las actividades de un equipo, ¿sí? A la vez, justamente, que esa guía dirija todas las tareas que cada uno hace, y por separado e integrados. Vuelvo a decir, como si estábamos trabajando sin un orden, tal vez la tarea que yo hago en mi tarea de analista no es la que necesita en ese tiempo el avance para que quien programa pueda programar, ¿sí? Cuando los desarrollos de un sistema somos varios intervinientes, es importante estar organizado y tener claramente qué actividades necesita cada una, en qué tiempo lo tiene que tener listo y cuál es la dependencia con otro de parte del equipo para que todos podamos lograr un resultado como equipo conjunto, ¿sí? También tiene que estar en claro los artefactos, los modelos y las especificaciones que deban desarrollarse. Esto es un poco, como les decía, hay que saber en qué lenguaje de programación, en qué entorno vamos a trabajar, con qué paradigma vamos a trabajar. El tema paradigma más adelante, pero ustedes por lo menos han escuchado hablar de la orientación a objetos. ¿Por qué? Porque en función de esa definición son los distintos modelos a crear, ¿sí? Para que ustedes lo entiendan claramente. De lo que conocen hasta ahora, el modelado de negocio, por ejemplo, usamos la notación de BPMN. ¿Es la única forma de poder representar gráficamente los negocios, en los procesos de negocio? No, hay varias. Esa es la que en el mercado y en el desarrollo de ese modelado de negocio es la que mejor plantea todos los escenarios, todos los caminos, toda la simbología. Con el tiempo, digamos en los años anteriores, ha habido muchas otras herramientas para modelar negocios, ¿sí? Entonces, acá de esta forma también hay muchas herramientas para modelar sistemas informáticos y para modelar estos productos, estos artefactos. Entonces, cuando uno va a trabajar en un proceso de desarrollo, define qué artefactos se van a construir y bajo qué características o bajo qué paradigma, bajo qué fundamentos, ¿sí? Y también el proceso de desarrollo es necesario porque ofrece una serie de criterios que permiten a quien dirige el proyecto poder hacer un control, ¿sí? Una medición de cómo se están logrando esos resultados, cómo se están desarrollando esas actividades y cómo se logran esos productos, ¿sí? Por todo eso es que nosotros necesitamos, cada vez que vamos a desarrollar un sistema informático, tener un proceso de desarrollo que nos guíe. Bien. Independiente de cuál sea el proceso específico, hay 5 actividades genéricas que se tienen que tener en cuenta para poder desarrollar un sistema. Entonces ahora vamos a ver justamente ese marco de trabajo o ese conjunto de actividades genéricas que es aplicable a la mayoría de los proyectos de software, ¿sí? ¿Por qué ahí dice la mayoría de los proyectos de software? Porque hay todo un... Cuando vimos los tipos de sistemas la semana pasada, esto se aplica mucho para tipos de sistemas transaccionales, para toma de decisiones, los administrativos, para la gestión de conocimiento, en general todo eso va, pero por ejemplo en particular, todos los que atienden a sistemas expertos o de inteligencia artificial, normalmente tienen una forma de trabajo, una serie de definición de actividades que son muy específicas, ¿sí? Por eso se refiere a esto. Pero para distintas organizaciones de distinta complejidad, de distinta envergadura o dimensión de esa organización, esto que vamos a ver como actividades genéricas es útil y son aplicables para todos, ¿sí? Bien, vamos a ver cada una de estas. Bueno, acá los 5 nombres no se los leí, pero es la comunicación, la planeación, el modelado, la construcción y el despliegue. Lo que vamos a ver ahora en las siguientes diapositivas es qué significa cada uno.
Y una cosa, antes de seguir avanzando, no es que en el orden en que se presentan es exactamente secuencial, ¿sí? Varias de estas son actividades que van en paralelo, ¿sí? Entonces, la idea es que comprendan qué significan estas actividades genéricas, y luego, cuando uno trabaja en un sistema real, estas actividades las desarrollará según cómo organice el proceso en particular que se ha definido para desarrollar ese sistema, ¿sí? Entonces, algunas pueden ser paralelas, otras pueden ser iterativas, otras sí tengan alguna construcción en una forma secuencial. Hay algunas cosas que se van a definir conforme al proceso específico que se define para el desarrollo de ese sistema. Bien. ¿Qué significa la primera actividad genérica? Comunicación. Siempre para poder desarrollar un sistema necesitamos interactuar con el cliente, justamente hacia donde va dirigido ese sistema y quién va a utilizar. Entonces, hay una actividad, justamente esta que se llama de comunicación, que significa el contacto que yo voy a tener con el cliente, y en ese contacto con él, esto que se llama el relevamiento, la investigación de saber qué está necesitando, qué problemática tiene. Porque en función de detectar esa necesidad es donde yo justamente voy a poder saber qué propuesta de sistema le puedo hacer, qué requerimientos voy a detectar, y en función de eso desarrollar el sistema. Entonces, esta es la actividad de comunicación. Independiente del proceso de desarrollo, si son ágiles, Scrum, proceso unificado, esto que les contaba antes, siempre hay una actividad que significa contactarme con el cliente, recopilar la información, investigar la situación, analizar cómo está ocurriendo para que yo luego pueda detectar los requerimientos, detecte los problemas y luego pueda, en la siguiente actividad, hacer una propuesta. Pero este es el conocimiento de la situación que tiene esa realidad del cliente, ¿sí? Y resultado o parte de lo que significa esta actividad es capturar las necesidades y requerimientos del cliente, ¿sí? Bien. La segunda actividad genérica es lo que se denomina planeación, ¿sí? Toda vez que yo voy a desarrollar un sistema y voy a proponer el desarrollo de un sistema, tengo que planear ciertas cosas, tengo que armar un plan de trabajo, ¿sí? Entonces, en ese plan de trabajo yo voy a tener que definir las tareas, las actividades que se van a realizar, los riesgos probables. Siempre todo desarrollo o proyecto tiene una serie de riesgos, hay que detectarlos, todo eso lo van a aprender en quinto, ¿no? Pero hay que hacer todo un análisis de riesgos, y a cada riesgo posible que pueda ocurrir, pensarse lo que se llaman planes de mitigación, planes de contingencia. Bueno, todo eso hace la gestión, ¿no? De ese proyecto. También vamos a definir en esta planeación los recursos que van a ser requeridos. Yo tengo que saber, en función de la propuesta que voy a hacer, cuánto es el equipo profesional que va a trabajar, si el desarrollo de este sistema requiere de un conocimiento muy específico porque tiene una parte compleja en donde habrá que realizar alguna situación, tendré que buscar un recurso técnico, alguien que programe o que conozca esa tecnología. Todas las personas que van a trabajar, cuántos analistas necesito, cuántos programadores, qué equipamiento es necesario para el desarrollo de ese sistema. Entonces, todos los recursos que van a ser requeridos. Es parte de esta definición que se llama planeación. Por otro lado, tengo también que definir los productos del trabajo, o sea, yo tengo que saber cuál es el resultado que tengo que obtener, ¿sí? Y esos productos, bajo qué herramientas, técnicas y qué paradigma tienen que producir. Y por otro lado, un programa de trabajo. Esto de tener los tiempos definidos, ese es el programa de trabajo, con esos recursos y también con un presupuesto. Todo esto significa la planeación. Y en esta planeación voy a crear el mapa, justamente voy a definir el proceso, voy a crear ese mapa que va a guiar al equipo de profesionales para el desarrollo de sus actividades, ¿sí? Entonces, esta actividad genérica necesita siempre ser realizada para que uno organice el trabajo, administre los recursos, los riesgos
y el resultado que se quiere lograr, ¿sí? Bien. Luego tenemos la tercera actividad genérica que se llama el modelado. Un poco la palabra lo dice, es la creación de modelos, ¿sí?, que representen la solución del sistema que se está desarrollando, y esa creación de modelos también va a estar dentro de una serie de técnicas y un paradigma que establezca los modelos y la notación que se utiliza en función de lo que uno quiera modelar y dentro de lo que definió este proceso que va a considerar. Por ejemplo, si vamos a modelar con lo que es para el paradigma orientado a objetos, que eso vamos a ir conociendo en clase más adelante, se utiliza lo que es UML, que eso también por ahí ya lo han escuchado o no, es UML, lenguaje unificado de modelado, que nos propone justamente toda la notación y simbología para crear los distintos modelos de software, ¿sí? Entonces, uno en esta actividad, independiente de cuál sea el paradigma que está trabajando, tiene que definir y crear modelos, ¿sí? Y lo va a hacer bajo cierta pauta o bajo cierta notación, que es la que va a considerar, ¿sí? La idea de eso es porque, por un lado, siempre creamos modelos, porque los modelos son necesarios para hacer una representación gráfica y tratar de simplificar la realidad. Y siempre esos modelos se crean bajo estándares de modelado para que todo aquel que pertenece al mismo equipo y está desarrollando un sistema, cuando lea ese diagrama, cuando debe interpretar o visualizar ese diagrama, como está hecho con una notación estándar, se permite la comunicación y la comprensión de todos bajo un mismo lenguaje, una misma forma de representar gráficamente un concepto, un modelo, los datos del sistema, las funciones del sistema, ¿sí? A la vez, esta creación de modelos va a permitir entender mejor los requisitos del software, requisitos, requerimientos, palabras que estamos usando y que ya en próxima clase veremos en detalle. Entonces, vamos a crear modelos para entender mejor esos requisitos del software y para representar la solución del sistema, ¿sí? Esa solución del sistema debe lograr satisfacer o cubrir esos requisitos o esos requerimientos. Dentro de esta actividad genérica tenemos la identificación de dos acciones o conceptos principales que hacen a la ingeniería de software: el análisis y el diseño. Nosotros vamos a crear modelos de análisis y vamos a crear modelos de diseño, ¿sí? Veamos un poquito a qué se refiere cada uno de ellos. Si van viendo, tenemos la materia análisis del sistema y tenemos la materia diseño del sistema. La palabra análisis y diseño ha estado siempre presente en todo proceso de desarrollo y en toda consideración de las actividades para desarrollar un sistema, ¿sí? Con análisis estamos queriendo un poco referir a lo siguiente. Siempre que digamos análisis, vamos a definir el qué debe hacer el sistema. Este concepto, esta palabra del qué, va relacionada directamente con análisis. Yo cuando detecto las necesidades, que son esos requerimientos, voy a hacer análisis. Hacer análisis es estar identificando, bueno, a ver, lo que yo voy a proponer, ¿qué debe hacer? Y estaría identificando qué comportamiento debe tener el sistema que voy a hacer, qué rendimiento, qué restricciones, ¿sí? Para poder hacer esta identificación de lo que debe hacer el sistema, voy a hacer distintas actividades que tienen que ver con la investigación de ese negocio, con el relevamiento de las problemáticas, de cómo funciona. Va a haber elaboración de una serie de modelos, ¿qué diríamos? De especificación de requisitos. Me estaba yendo la palabra y ya está. La especificación de requisitos que va a dar la descripción exacta de lo que debe hacer el sistema, ¿sí? Entonces nosotros, y esto de análisis es lo que vamos a trabajar casi todo este año, ¿sí? Porque vamos a aprender a encontrar requerimientos, vamos a aprender distintas técnicas para buscar y recopilar información, vamos a, una vez que identificamos requerimientos, clasificarlos, definirlos con una cierta especificación, luego vamos a proponer un sistema informático con un objetivo de un sistema de información, y vamos a crear los modelos que permitan dar la solución, en donde haremos un diagrama que va a mostrar estructura
en cuanto a datos y a comportamiento del sistema, a las funciones del sistema. Entonces vamos a ir creando lo que se llama la especificación de requisitos y los modelos que sostienen el qué debe hacer el sistema, ¿sí? Entonces, este año vamos a trabajar fuertemente en esta actividad de análisis. Vamos a ver, además lo que les dije recién de los requisitos, la propuesta de sistema, también vamos a llegar a diseñar los prototipos de interfaz, ¿sí? Que sería el diseño de las ventanas. No vamos a llegar a codificarlo. Eso justamente viene más adelante y no responde a análisis. Vamos a crear las bases del modelo conceptual que hace la solución al sistema propuesto. Y luego viene el diseño que completa esta actividad genérica, que hace a esto que yo dije en el análisis, ¿qué debe hacer el sistema? Le agrega el cómo. El concepto de diseño siempre va asociado al término cómo va a hacer el sistema para poder cubrir esas necesidades, para poder ejecutar esas funciones que necesita este cliente para poder resolver ese problema. Entonces, cuando yo hablo del cómo, es donde yo le agrego todos los aspectos de implementación, de diseño propiamente, de arquitectura. Arquitectura estamos hablando de dónde va a funcionar, en qué entornos, cuando ustedes vayan trabajando, hay todo un aspecto de, usted ahora sabe la definición de la base de datos, el motor de base de datos, con el lenguaje de programación hay aspectos que hacen el diseño arquitectónico, dando los componentes que van a conformarse, dónde van a estar ubicados, bajo qué equipamientos de hardware. Entonces se le agrega a la funcionalidad, que yo digo, ¿qué debe hacer el sistema? Todos los aspectos de implementación, de tecnología, y cómo eso concretamente va a poder funcionar. Para poder definir esto es lo que ustedes van a aprender recién el año que viene, en la materia diseño de sistemas, ¿sí? Análisis de sistema y diseño de sistema actúan bastante conectadas, porque justamente permiten modelar todo el sistema. En análisis vemos el qué y creamos modelos, y vamos a aprender un conjunto de aspectos y gráficos, y en diseño van a completar el cómo, y de esa forma van a tener la visión completa de análisis y diseño, ¿sí? Bien. Estábamos con las actividades genéricas, son las tres primeras que vimos: comunicación, planeación, modelado. Esta es la cuarta, que es construcción, ¿sí? Y si van viendo, como les dije antes, no son secuenciales, ¿sí? Sino que a veces son en paralelo, uno va haciendo la comunicación, sí, a veces al inicio fuertemente, pero mientras uno va avanzando, continuamente está en contacto con el cliente. La planeación también se da más en un inicio, pero conforme uno avanza, la planeación continuamente se va revisando, se controla, ¿sí? Y cuando vamos haciendo análisis y diseño, también vamos en paralelo trabajando con la que vamos a ver ahora, que es construcción. La construcción está, conceptualmente entiende a la programación o la generación del código fuente, todo lo que es con el uso de algún lenguaje de programación o un conjunto de lenguaje de programación, porque tienen para hacer las distintas partes, entre el front-end, el back-end, y todo el motor de base de datos, con toda la definición de los procedimientos para el acceso a esa base de datos, y la manipulación de esos datos, y el mantenimiento de esos datos, la seguridad, la accesibilidad, y todo lo demás. Eso es la construcción. Y dentro de la construcción, también se refiere a las pruebas unitarias, digamos, quien programa y quien pertenece al equipo de testing, tiene que ir probando justamente que esto que está programado y que lo que dijimos que el modelo, el qué debe hacer, realmente se cumple. Entonces, supónganse, el qué debe hacer es registrar datos de cliente dentro de un sistema de ventas. En el diseño, en el cómo, vamos a ver para eso en qué entorno va a trabajar, con qué, si es web, y qué características técnicas de implementación tiene. Cuando viene la construcción, codifican, ¿sí? Cómo registrar los datos de un cliente, hacen el prototipo, lo construyen, lo programan, crean la base de datos, guardan esos datos del cliente, y luego se hacen las pruebas de, si yo ingreso un dato del cliente, que los datos sean válidos, que los datos sean válidos, que cuando registre algo, que sea, voy a probar que si ingresé el nombre, sea el nombre, y cuando después consulte el cliente, aparezca
los datos del mismo, que los datos son correctamente guardados y demás. Todo eso significa la construcción. Programación, la conformación de la base de datos y la prueba del funcionamiento del sistema. Bien. Si van viendo, esto es todo lo que significa el desarrollo completo de un sistema. Por eso, todo desarrollo de sistemas, formamos equipo y vamos teniendo como los distintos trabajos y las actividades que vamos desarrollando con distintos roles. Cada uno, por ejemplo, es más especialista en uno de los temas. Igual que están las especialidades médicas y que comprenden distintos detalles, yo, por ejemplo, en mi trabajo, yo soy más bien analista funcional. Yo hago mucho de la parte de, en esa actividad genérica, la de análisis, ¿sí? Pero tengo en vista todo el resto. Pero después trabajo con un programador en donde el programador tiene el conocimiento más específico de la parte de lograr implementarlo con el lenguaje de programación. Trabajo también con otra persona responsable de base de datos, porque hay todo un conocimiento muy específico para el motor de base de datos. Luego hago testing, hago la prueba de todo esto y después también hago el contacto con el cliente, que hago el relevamiento y demás. Entonces, eso significa que tenemos las distintas actividades y que formamos parte de un equipo, y si no estamos coordinados, no se logra un buen resultado. ¿Qué dice Mariano? No, ahora ya en los últimos años ya no programo. Yo, digamos, antes de recibirme, yo ya empecé a programar y todo, he desarrollado las distintas tareas, las he ido trabajando, y me gusta más el análisis funcional, y reniego menos, la programación ya no me copa. Pero tenemos que estar todos siempre actualizados en los lenguajes de programación, los entornos, ¿sí? Entorno mobile, entorno web. Antes se hacía mucho de escritorio, o sea, porque si no conocemos bien, yo no puedo hacer una propuesta como analista funcional en algo que no tenga implementación. Entonces el equipo trabaja todo coordinado. Pero no es lo mismo que yo me siente a programar ahora, ¿sí? Porque he conocido los lenguajes de programación, pero estoy más especializada en todas las técnicas de análisis, en todo lo que es relevamiento, en técnicas de testing y demás, ¿sí? Y eso también saben que les permite, o sea, nuestro perfil profesional justamente abarca una gran cantidad de conocimiento y de áreas de trabajo. Y luego ustedes a veces se puede, a veces no, pero uno puede ir eligiendo lo que más les gusta hacer. En los primeros 15 años programaba mucho y me encantaba. Y después ya me hacía renegar bastante más la programación y me gusta más el análisis. El análisis lo mismo, el trabajo con el cliente, a veces funciona lindo y a veces hay clientes bastante difíciles. Pero bueno, es el área de trabajo que a mí más me gusta. Bueno, no me queda mucho, así que voy a ir terminando, pero el que tenga parcial y tiene que ir a la facultad, entiendo, no se hagan problema. En un ratito hago una pequeña actividad, pero el que se tenga que ir por parcial, déjelo escrito, o sea, por mensaje privado, para que no llenemos el chat para todos, el que tiene parcial. Entonces, el que tenga parcial, me digo, profe, tengo parcial, y se retira, no tengo problema. Porque esto es así, que si tienen que ir presencial y parcial, vayan, o sea, lo entiendo, ¿sí? Una lástima que no puedan también escuchar la clase, pero bueno, es parte de la dinámica. La semana que viene ya vamos a estar presencial allí. Claro, justo, Ignacio, exacto, la semana que viene no pasaríamos. Bueno, esta es la construcción, ¿sí? Y nos vamos a la última actividad. Lo mismo, como les digo, no falta mucho, pero el que se tenga que retirar se retira tranquilo. Si tienen que ir a parcial, chicos, lo entiendo, así que no hay problema. Actividades genéricas, la quinta que está en este conjunto es el despliegue. ¿A qué nos referimos con despliegue? El despliegue es la actividad que es como esto sí se hace normalmente sobre el final, o sobre cada hito, o sobre entregas parciales, es disponer el sistema en el equipamiento y en el espacio en donde el cliente lo va a utilizar, ¿sí? Normalmente eso justamente es lo que se llama la puesta en producción, si han escuchado algo de eso, en esos términos. Y la idea es, esas actividades que yo les contaba antes, y esos hitos, justamente es de este conjunto de funcionalidades, entregamos una porción del sistema, y se van haciendo entregas parciales que van incrementando el desarrollo hasta que finalmente tengo el producto completo, ¿sí? Entonces, ese es el concepto de despliegue.
se despliega en el cliente tiene un tiempo de poderlo probar también en su entorno real, con sus datos reales, y puede necesitar a veces algún ajuste, corrección de errores o adaptaciones en función para que ese sistema quede absolutamente bien instalado y en funcionamiento con la realidad de ese negocio, ¿sí? Bien. ¿Qué pregunta, Emilio? ¿Seguir integrando funcionalidad forma parte del despliegue? Sí, porque si supone el proyecto es por un año, y el primer entrega parcial es en estos primeros 3 meses. Esa es una parte. Has desplegado y eso tiene que estar funcionando y se lo ubicas en equipamiento del cliente y en el entorno del cliente, ¿sí? Entonces, eso es una parte de funcionalidades. Y luego, los siguientes 3 meses, suponte le agregas un segundo paquete de funciones, entonces se incrementa ese producto y también lo desplegas y se integra con lo anteriormente desarrollado. Y de esa Profe, forma va avanzando. Creo que me expresé mal. La pregunta era, pasado el año, cuando se entrega el proyecto, si se Sí. tiene que integrar una funcionalidad nueva, ya deja de ser parte del proyecto original, porque ya se entregó Y lo eso pactado, entonces sería algo distinto. exacto, eso depende de la realidad de cómo se gestiona ese proyecto, pero exactamente. Si viene como un nuevo solicitud de nuevas funciones, es como un nuevo contrato, un nuevo acuerdo, Claro. y necesitas eso. Sí, Distinto lo que otro lo si... entendía. Exacto, bien. Así es. Profe, el Eso sería despliegue como... sería sacar ¿Cómo? el despliegue sería sacar el programa a producción, ¿no? Claro, sí, sí, es la puesta en producción, Mm. exactamente. Entonces, si vos por ejemplo, vas a una aplicación mobile, es la puesta en disponibilidad para que bajen esa aplicación mobile, es la compra del dominio, es todo lo que significa desplegar. Si es en equipamiento con un intranet del negocio, lo instalas en esos equipos. Si es un entorno web, bueno, hay una serie de la adquisición con el proveedor y los distintos software que utiliza, eso significa el despliegue, que funcione en el lugar, máquina, equipamiento, espacio que el cliente va a necesitar para su uso. ¿Qué preguntaba? No, el aula no sé, ayer le pregunté que estuve en la facu presencial, el aula la estaban terminando de definir ahora, me dijeron que en autogestión va a aparecer, pero que no estaba todavía definida. O sea, lo que aparece ahora, yo ya estuve viendo, es el aula que teníamos antes que volviéramos antes de la pandemia. Así que están viendo, en función de la capacidad de cada curso y los inscriptos, la capacidad del aula. Entonces, por eso lo están asignando. Así que me parece que van a tener que verlo sobre el domingo o el lunes a primera hora. Entramos a 80, preguntan. Y ahora, bueno, en este curso he anotado 103. Pero más o menos en clase veníamos viendo que 85 es el promedio, ¿no? Entre los prácticos o los teóricos. Hoy hay un poquito menos, pero es el promedio. Antes había aulas para distintas capacidades, o sea, hay aulas para 30, para 50, para 80 y para 100. Pasa que hay que ver ahora cuántos cursos demandan esta capacidad de 100, ¿sí? No todos los segundos años están teniendo esta cantidad, así que veremos cómo entramos. Pero sí les cuento, antes, y esto hace 15 años atrás, cuando yo estaba en diseño de sistemas, que también estaba, ahora no estoy más, éramos 140. Y he tenido cursos de segundo año de 120. Antes esas aulas grandes entrábamos, pero ahora varias de esas aulas no están más porque hubo una modificación. Así que bueno, veremos dónde entramos, chicos. Y si no, tendremos Saranupa, estarán uno encima de otro. No, vamos a ver, no sé, la administración del espacio está un poquito complicado porque no, me parece que no hay tanta cantidad de aulas para tamaños, o sea, para la cantidad que están inscriptos, entonces no está el tamaño del aula para eso, ¿sí? Antes teníamos muchas aulas grandes, ahora se achicar. Mariano, ¿quiere que haga eso? No sería estrategia. No, más vale. No, a mí me gusta hacer parcial, yo tomo, bien, tampoco hago cosas fáciles, pero tampoco tiro a matar. Me tienen que demostrar que saben, pero eso lo vamos a charlar cerca del parcial. Sí, Mariano, chicos, lo está eliminando varios en el camino, quiere quedar con menos. Bueno, continuamos con esto, así vamos terminando por aquellos que se tienen que ir al parcial, o si ya se van yendo, no hay problema. Claro, Mariano entonces escucha de afuera. Me gusta todo lo que van
¿Qué dice? No me peguen, soy Jordano. Claro, está bien. Bueno. Bien, entonces, estas son nuestras 5 actividades genéricas. Acá es un cuadrito que resume lo que un poco recién les conté, queda a modo de referencia, ¿sí? No dice nada nuevo. Esto sí lo que muestra, esperen que venga por acá, lo que muestra esto, como para que vean el concepto de que no son secuenciales, ¿sí? Se van a integrar, se van a hacer paralelas, algunas un poco más en un inicio, otras al medio, el modelado es durante todo el tiempo, el despliegue normalmente van siendo por hitos, entonces no son secuenciales, ¿sí? Y de acuerdo a cómo se organiza el equipo, el proyecto en particular, se van a ir ejecutando un poco de cada una en mayor o menor medida, ¿sí? Bien. Ahora viene una pequeña actividad muy sencilla, con esto que tenemos que dejar evidencia, pero les comento de qué va a ser. Por privado, esta preguntita, el que se tenga que retirar, chicos, vayan tranquilos, tienen el parcial, los entiendo. Con que me pongan la justificación que se van al parcial, ya está, por privado, quédense tranquilos. ¿Qué quiero hacer? Esto es por evidencia de clase, como les decía. Lo tengo que hacer, pero bueno, es la última que tenemos que hacer ahora. La idea es, de lo que vimos hasta recién, después lo que me queda de clase es darle una actividad, pero va a ser, no lo escriben todavía, va a ser por privado en el chat cuando les diga, ¿sí? La idea es, de todo lo que vimos hasta recién, 5 conceptos claves vistos. A partir de ahora, para que me queden ahí, eso es lo que me llaman lo de evidencia de clase, por eso lo tengo que pedir, pero ya... yo les contaba que justamente existen distintos modelos de procesos de software. Los procesos de software son justamente ese conjunto de actividades o el marco de trabajo que permite al equipo profesional desarrollar su tarea y poder transformar esos requisitos de entrada en un producto o el producto completo de software, ¿sí? Entonces, en esto de modelos de procesos de software hay como 2 grandes grupos. Lo que se llaman los modelos prescriptivos de proceso, y sobre eso ahora les detallo y vamos a hacer un trabajo, y esa nueva corriente que definió como una nueva dinámica de trabajo, una nueva forma de llevar a cabo estas conjuntos de actividades que se agrupan en las metodologías ágiles o los procesos ágiles, ¿sí? Sí, chicos, el que se tenga que retirar, váyase tranquilo. Después le pregunto a sus compañeros el trabajo que hay que hacer, no hay problema. Vamos a ver dentro de estas características básicas de cada uno, muy básicas, y después va a quedar planteada una actividad. Lo que son los modelos prescriptivos de proceso, definen como un conjunto de actividades, acciones que es bien distinto, con una serie de tareas, con los fundamentos dentro de un paradigma y una serie de reglas y de características, y qué productos pueden construirse, ¿sí? Estos modelos también están orientados a que se pueda desarrollar un software de alta calidad, ¿sí? Pero concretamente definen de una forma bien explícita todo el conjunto de tareas para ser llevadas a cabo, ¿sí? La idea de esta forma de planteo es, digamos, desde que se empezó a desarrollar sistemas, es como los primeros modelos estaban basados en estos como una serie de actividades genéricas tradicionales, ¿sí? Que para poder desarrollar un software todos seguían ese camino. Luego de una primera versión que propone una forma de llevar a cabo esas actividades, en función de la práctica, empezaron a ver que algunas formas eran convenientes y otras había que cambiar porque esa forma de realizar esas actividades bajo esa dinámica no se lograba el resultado esperado. En función de eso fueron surgiendo distintos modelos en donde proponían cambios a cómo hacer esas actividades tratando de mejorar esas problemáticas, ¿sí? Pero todos estos modelos que vamos a ver ahora, que están dentro de este grupo de los procesos prescriptivos, el objetivo de ellos era mejorar el desarrollo del sistema logrado con alta calidad, o con la calidad que necesitaba cubrir el sistema, ¿sí? Poder desarrollar proyectos que fueran más manejables cuando la complejidad de la organización, la cantidad de personas trabajando en el equipo era muy
compleja, hacerlos más predecibles, ¿sí? Porque siempre ha sido un problema y va a seguir ocurriendo. Nosotros cuando hacemos una propuesta de un sistema de información, las fechas de entrega, los tiempos estimados, siempre nos consume más tiempo del que vamos previendo, ¿sí? Y eso lleva mayor costo. Entonces a veces el presupuesto que se establece y el tiempo, si yo digo que este proyecto se va a hacer en un año con tal costo, y tengo distintas en qué entregas parciales voy a hacer, normalmente el desarrollo del sistema siempre tiene inconvenientes, mayores demoras, otras situaciones, por lo cual hacen que no se pueda cumplir con lo que estaba estipulado inicialmente. Entonces, de esa forma se van como adaptando un modelo que propone una forma de actividad, nuevos modelos que dicen, bueno, lo podríamos a las actividades desarrollarlas en este orden, en esta forma, y de esa forma disminuimos la problemática de justamente los inconvenientes que generan el método tradicional o la forma de llevar a cabo esa secuencia de actividades en forma muy tradicional, ¿sí? ¿Qué les iba a decir? Ah, está bien, no, porque estaban entrando mensajes, pero está bien. Sí, que se tenga que retirar, chicos, ya lo dije, no hay problema. Entonces, estos modelos prescriptivos tienen este objetivo y buscan justamente optimizar el desarrollo del sistema con una mejor calidad, ¿sí? ¿Qué más para completarles de esto? Dentro de estos modelos de procesos prescriptivos, van a encontrarlo tal vez en alguna metodología, en alguna bibliografía, también se los llama ciclos de vida, y también se los llama metodologías, ¿sí? Estamos hablando del mismo concepto, pero en la última bibliografía actualizada, la última versión, lo van a encontrar bajo el título Modelos de Procesos Prescriptivos, ¿sí? Lo importante que es que proponen estos modelos, que recién vimos su objetivo, se aplican de una forma en donde ese conjunto de actividades que plantea el modelo, si yo digo, empiezo a trabajar, ¿no? Y digo que este equipo va a tener en cuenta el modelo prescriptivo 1, y se establece que las actividades se desarrollan, esta la actividad A, la B, la C, el equipo sigue esa guía que ese modelo establece y desarrolla el sistema bajo ese lineamiento, ¿sí? Que sería este mapa o esta ruta que me va indicando el camino. Entonces, el modelo prescriptivo proporciona una guía útil para el trabajo del desarrollo del sistema o del trabajo de ingeniería de software, ¿sí? Pero, esto que tienen acá, no son perfectos. Justamente, ahora vamos a ver, hay muchos modelos. Primero hubo uno tradicional, y luego fueron otros tratando de mejorar los problemas que el primero producía. Algunos terminaron siendo un poco burocráticos, o al final no se adaptaban bien a los cambios de sistema. Entonces, esto de que no son perfectos, justamente a veces generaban una dificultad en poder desarrollar ese sistema en los tiempos previstos, o cuando venían cambios o había dificultades, no se adaptaba bien a los cambios, ¿sí? Entonces, en función de eso, es que fueron surgiendo otros modelos. Bien. La idea es, nosotros tenemos todos estos modelos, pero la cuestión que todos ellos, que ya lo van a conocer, establecieron las bases para poder tener el proceso unificado de desarrollo, que es lo que vamos a aprender en la próxima clase, o establecieron las bases para esta nueva forma que surgió de hacer lo que es el concepto de agilidad o los procesos ágiles, ¿sí? Pero inicialmente todo el desarrollo del sistema partió de crear, o sea, de desarrollar un sistema siguiendo un modelo, luego fueron surgiendo otros modelos que fueron mejorando eso, y luego lo que actualmente están en vigencia, las metodologías ágiles con el uso de Scrum principalmente, y el proceso unificado de desarrollo con el uso de las mejoras de todos estos distintos modelos de procesos anteriores. ¿Qué es lo que ustedes van a hacer? Hay una bibliografía en donde les cuenta cada uno de estos modelos, ¿sí? Nosotros nos vamos a concentrar en estos primeros 5, porque estos primeros 5 establecen las bases de las mejoras, los pros y contras de cada uno, para que luego
podamos conocer el proceso unificado de desarrollo. Y estos otros 3 que les voy a dejar solo como material de lectura para que tengan conocimiento del mismo, ¿sí? Entonces, ya paso siguiente, ahora les doy un resumen, una diapositiva de lo que es Ágiles, y les cuento en qué consiste la actividad que ustedes van a leer para la clase que viene, ¿sí? Van a leer y van a elaborar para la clase que viene. Pero para que nos vamos entendiendo, tenemos los modelos de procesos prescriptivos. El primero, que surgió inicialmente, se llama modelo en cascada. Cuando se empezaron a desarrollar los sistemas, era la forma de desarrollar sistemas como el equipo se organiza. Justamente lo que hoy les voy a dar es el nombre de cada uno, y enseguida les muestro un gráfico. Su actividad va a consistir en ir a leer en una bibliografía que ya les dejé en aula virtual, en qué consiste cada uno y responder una serie de preguntas que hacen a las características, problemáticas, ventajas, desventajas de cada uno, ¿sí? Entonces, el modelo en cascada, para que ustedes conozcan, fue el primero y el más tradicional. En función de cómo se iba ejecutando el mismo, fueron surgiendo alternativas de ejecutar ese conjunto de actividades que iban mejorando la problemática que el modelo en cascada no resolvió. Y de allí surgieron distintas formas de poder llevar a cabo un sistema, ¿sí? O sea, cómo el equipo se organiza en su conjunto de actividades. Y salieron los modelos de proceso incrementales, con el modelo incremental, o los modelos de proceso evolutivos, con 3 dentro de este grupo, que es el modelo de construcción de prototipos, el modelo en espiral, y el modelo de desarrollo concurrente, ¿sí? Entonces, sobre esos 5 es donde ustedes van a tener una actividad de responder una serie de preguntas para poderlos describir. Y además, existen otros modelos, que se los llamó modelos especializados de proceso, que trabajaron como algo muy específico. Sobre estos van a tener que hacer una lectura para tener un conocimiento general, pero no los vamos a trabajar en detalle, ¿sí? Bien. Déjenme ver. Esperen que se me perdió el mouse. ¿Dónde estamos? Acá está. Bien. Entonces, ¿dónde estamos? Proceso de desarrollo, modelos prescriptivos de proceso. Va a haber un trabajo para una lectura de un material, una serie de respuestas a esas preguntas que vamos a trabajar en la clase que viene y que ya paso a contarles. Les completo solo una concepción general. En el otro grupo, dentro de estos procesos de desarrollo, y en función de cómo el desarrollar sistemas trajo toda una corriente nueva y una mirada diferente, surge una nueva corriente que está agrupada en lo que se llaman procesos ágiles o metodologías ágiles, ¿sí? Lo que están viendo esta diapositiva es un resumen muy por encimita para que tengan una referencia. Hay una clase destinada, que va a ser más adelante, en donde vamos a desarrollar un poco más de lo que son las metodologías ágiles y lo que es Scrum en particular, ¿sí? Pero vendrá más adelante. Esto como para que el concepto inicial lo tenga. El tema de metodologías ágiles justamente era los modelos prescriptivos de proceso hacían que el cliente viera el resultado o el sistema desarrollado como con el paso de un tiempo extenso, ¿sí? Entonces es como que desanimaba más al cliente y por otro lado él no veía resultados y había una serie de inconvenientes entre los convenios, los acuerdos, el pago de avance del sistema y demás. La agilidad trató de lograr, como la palabra lo dice, resultados más prontos para darle al cliente. Entonces pone énfasis en la agilidad del proyecto, en disminuir un poquito la burocracia, en disminuir un poquito todos los documentos y la cantidad de modelos a crear, y entonces estableció una serie de principios, ¿sí?, que buscan también el desarrollo de un proceso de software, pero le sacó formalidad. Por eso busca un enfoque más informal. El sistema se desarrolla también con todas sus actividades, o sea, hay que buscar información, hay que crear una estructura de datos, hay que definir funciones, hay que programar. No cambia esas actividades. Cambia la forma de llevar a cabo y cómo se organiza ese conjunto de actividades de parte del equipo. Y cómo lograr resultados en más corto tiempo, de allí esto de agilidad, ¿sí?
Bien, y buscan adaptarse más a todos los cambios de requerimientos, a las necesidades del cliente. Entonces termina siendo una buena solución, de allí que en el mercado es como que los equipos de sistema trabajamos mucho con ágiles, y yo actualmente en el proyecto que estoy ya hace 5 años que estamos trabajando con Scrum, ¿sí? Y antes trabajábamos con procesos unificados. Entonces, bueno, es la tendencia en el mercado. Sí, son apropiados para muchos tipos de proyectos, ¿sí? Los tipos de proyectos según los distintos tipos de sistemas de información, y son muy útiles cuando se hace toda la parte de aplicaciones web. O sea, todo esto surgió, antes los sistemas eran muy, aparte de una forma tradicional, los sistemas tenían menor envergadura y eran normalmente todos, funcionaban en máquinas y se llaman sistemas de escritorio, funcionaban dentro de una computadora para el cliente. Con el desarrollo de la tecnología, con los avances, con internet y con toda la comunicación, se empezó a hacer muchísimas aplicaciones web. Bueno, los modelos anteriores un poco no se adaptaban fácilmente al desarrollo de sistemas con aplicaciones web, y las metodologías ágiles sí lo logran. Entonces también, de allí esa corriente, después con las aplicaciones mobile, más todavía se sigue usando ágiles, ¿sí? Entonces el avance de la tecnología, de los distintos dispositivos y de la forma de llevar a cabo el sistema, hace que las metodologías ágiles sean muy utilizadas, ¿sí? Bien. Bueno, eso en forma general de metodologías ágiles. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Y con esto vamos a ir dando cierre a la clase de hoy. Hay una actividad que van a tener que hacer ustedes. Pueden hacerlo en grupo, individual, o sea, no tienen que entregar algo, sino que van a elaborar las respuestas y lo vamos a trabajar con una puesta en común en la clase que viene, que justo también va a ser presencial. En el aula virtual les he dejado un libro que ya estaba, digamos, desde antes, pero para que sepan a dónde ustedes van a encontrar esta información. Este es el de referencia, y de allí pueden buscar otros autores que también trabajan en estos modelos de proceso. Pero esta es la bibliografía de referencia. El autor es Roger Pressman. El libro es Ingeniería de Software, un enfoque práctico. Y el capítulo 2 desarrolla todos estos modelos de procesos prescriptivos. Ustedes en el aula virtual tienen capítulo 1, 2 y 3 de este autor, ¿sí? Justo el capítulo 1 refiere a ingeniería de software, las capas, todo lo que estuvimos viendo ahora. Entonces, su trabajo va a ser leer este material, leer esta guía de preguntas que les voy a dar y responderlas para la clase que viene. Es una actividad que, si quieren, vuelvo a decir, individual o grupal. No me tienen que entregar nada, sino que van a tener que contarme en la clase que viene cuando hagamos la puesta en común, ¿sí? ¿Qué van a encontrar en el aula virtual? Que ya les subí una guía de preguntas para responder a este tema, que ahora les muestro qué es lo que se van a ver. ¿Están viendo ahí un Word? ¿Sí? Sí, profe. Bien. Esta es una hojita en donde tienen justamente esta primera parte que les acabo de decir, leer el material. Acá está bien referenciado el mismo autor que les acabo de decir, responder las preguntas y que vamos a trabajar en clase. Acá tienen, de lo que recién les mostré, los 5 nombres: modelo en cascada, modelo proceso incremental y modelo incremental, y los 3 modelos de proceso evolutivos, ¿sí? El de construcción de prototipos, el modelo en espiral y el de desarrollo concurrente. Son 5 modelos que cada uno plantea una serie de características y una representación gráfica. Entonces, van a leer el material y respondan esto, digamos, ustedes, para ustedes mismos, hagan sus respuestas, y en la clase que viene vamos a hacer una puesta en común. Y además les queda como material de lectura los otros 3 modelos, los modelos especializados de proceso, para que conozcan sobre los mismos del modo de referencia. De estos primeros, si es necesario que respondan todas estas preguntas, y lo trabajamos en próxima clase, para que sepan más o menos con qué se van a encontrar. Cada uno de esos modelos tiene una representación. Este es el esquema, ¿sí? Lo que van a tener que leer el material para que sepan de cada uno de esos modelos qué significa. Cuando ustedes vayan viendo, tienen estos modelos con los nombres, si van viendo las actividades genéricas, y en la descripción les va a contar las características, los problemas, o las ventajas o desventajas de cada uno. Y esas son las preguntas que ustedes deben responder, ¿sí? Entonces, va a haber 5 modelos con los que se van a enfocar, van a responder las preguntas y lo vemos en la clase que viene.
y se van a encontrar con esto que les paso acá, que ya lo voy a subir a este material. Son 5 modelos con sus esquemas y sus definiciones, ¿sí? Este es de construcción de prototipos, este es en espiral, y este es el desarrollo concurrente. Van a tener esto que revisar, analizar y leer para la clase que viene. Y hasta allí lo que corresponde a la clase de hoy. Resumiendo un poquito todo lo que vimos, fue la ingeniería de software, sus definiciones, las capas, las 4P, y de ahí nos quedamos con todo lo que significa desarrollar un sistema y definir un proceso de desarrollo para cada uno. Vimos las actividades genéricas, ¿sí? Estas 5, y ustedes ahora cuando vean los modelos de proceso, van a ver que esos modelos de proceso, estos que tienen ustedes que leer, tienen estas 5 actividades genéricas organizadas en una dinámica diferente, ¿sí? Entonces ustedes van a trabajar en los modelos prescriptivos de proceso. Y por ahora les queda una presentación de metodologías ágiles, que eso más adelante les voy a desarrollar un día en la clase propiamente. La presentación, prometo ahora, termino la clase y ya la subo, porque así lo tienen. Ya está subida la guía con preguntas, y ya está subida la bibliografía que estaba subida de antes. Y este material lo subo ahora cuando terminemos la clase. Bien, hasta ahí lo que es de la clase de hoy. ¿Qué me queda acá? Creo que es sí, la bibliografía, ya está. Si no tienen preguntas, que tengan felices Pascuas, que descansen, que tengan lindo estos próximos